Cuando nosotros vamos a desarrollar un sistema software, un producto software, encontramos que hay varios modelos, que hay varias metodologías, que hay varias estrategias para desarrollarlo, ¿sí? Normalmente se habla de desarrollo rápido de aplicaciones, se habla de desarrollo iterativo, se habla de desarrollo evolutivo, se habla de UP, ¿cierto? Se habla de Scrum, entre otros. En todos los casos, lo principal es saber qué función debe cumplir el software que pretendo desarrollar. Entonces, independiente del modelo de desarrollo que usted vaya a aplicar, independiente de la metodología y de las herramientas que vaya a utilizar, necesitamos definir el qué hace el software o los qué hace, porque un software hace muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, miren, la descripción detallada de las funciones que el software realiza es lo que le llamamos los requerimientos del software. El análisis y la especificación de requerimientos es una de las primeras actividades en el proceso de desarrollo y es muy importante porque este conocimiento, esta especificación es la que nos permite hacer estimaciones y las que nos permite negociar. Cuando nosotros ya sabemos qué debe hacer el software y qué características debe tener, entonces podemos estimar cuánto tiempo va a tomar desarrollarlo, el concurso de qué personas especialistas en qué áreas vamos a necesitar, qué recursos tecnológicos, qué hardware, qué software vamos a utilizar y cuánto va a costar todo eso. ¿Sí? Eso es lo que nos permite hacer la especificación de requerimientos. Entonces, lo primero o una de las primeras cosas que vamos a hacer es determinar los requerimientos, porque de eso depende todas las demás actividades. Entonces, ¿qué es un requerimiento en el contexto del desarrollo de software? ¿Sí? Un requerimiento es una función que realiza el software. Cada una de las tareas que el software desarrolla es un requerimiento. ¿Sí? Podríamos decir también que un requerimiento es una necesidad del cliente o del usuario que debe ser satisfecha por el software, porque las funciones que el software desarrolla, pues obviamente tienen que estar orientadas a satisfacer las necesidades del cliente y de los usuarios. ¿Sí? Pero también puede ser una característica del software. ¿No? No necesariamente es una función que realiza, sino también una característica. Por ejemplo, una característica de seguridad, una característica de desempeño, una característica de compatibilidad. Si yo digo, por ejemplo, que mi software debe funcionar en cualquier sistema operativo, es decir, que debe ser multiplataforma, eso es un requisito no funcional. No es una función, es una característica que debe tener. Entonces, eso también es un requerimiento. Si yo digo que el software debe validar la autenticidad de los usuarios, por ejemplo, mediante la huella digital, ¿sí? Ese es un requerimiento. Si yo digo que mi software debe generar un reporte con X, Y, Z datos, ¿sí? Ese es un requerimiento. Cuando hacemos la especificación de requerimientos, pensamos en qué hace el software y qué características debe satisfacer. Pero no nos preguntamos cómo vamos a hacer que el software haga eso, ¿cierto? O cómo conseguir que el software tenga ciertas características. El qué se responde en la fase de licitación y especificación de requerimientos. El cómo corresponde al diseño. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea el qué hace, qué características debe tener, qué restricciones debe manejar, todo eso forma parte de los requerimientos. Si ya nos preguntamos cómo conseguir todo eso, eso ya no es un requerimiento, eso es diseño. ¿Qué actividades incluye
el proceso de análisis y especificación de requerimientos. ¿Sí? Todo esto es una fase, es una tarea grande. Entonces la vamos a descomponer en tareas más pequeñas. Entonces, miren, el análisis y la especificación de requerimientos incluyen 6 tareas que comienzan con el estudio del dominio del negocio, ¿sí? O también se llama el estudio del negocio detrás del sistema. O también se llama el estudio del dominio del problema. Hay varias formas y diferentes autores lo tratan de diferentes maneras. En síntesis, hay una primera fase que es el acercamiento a la organización para la cual vamos a desarrollar el software. La segunda fase es la obtención de requerimientos, que es igual a decir recoger información. La recolección de información sobre las necesidades de los usuarios es la segunda actividad. Y la tercera es el análisis de requerimientos. ¿A qué se refiere el análisis de requerimientos? Que nosotros recogemos mucha información y esa información la tenemos que clasificar. Y esa información la tenemos que organizar para identificar cuáles son los requerimientos. Toda la información que recogemos no se convierte en requerimientos, ¿cierto? Esa información tiene que ser procesada, tiene que ser interpretada y desde allí extraemos y damos forma a los requerimientos, porque los requerimientos deben satisfacer ciertas condiciones. Una de ellas, la claridad, otra de ellas, la precisión, otra de ellas, la viabilidad, ¿cierto? No puedo colocar requerimientos que estén fuera del tiempo o fuera del presupuesto o fuera de la tecnología con que disponemos. Entonces, miren que después de recoger información y uno puede encontrarse con ideas bastante fuera de lo común por parte de los usuarios o por parte del cliente, pues eso se tiene que analizar y luego sí se formulan los requerimientos que debe satisfacer el software. La cuarta actividad es la especificación de requerimientos. ¿Qué es la especificación de requerimientos? Es colocar esa información que hemos obtenido en un lenguaje que sea comprensible para los diseñadores o desarrolladores. Por lo general, el cliente y los usuarios requieren una descripción de los requerimientos, pero ya los desarrolladores requieren una especificación, es decir, una forma de comunicación mucho más precisa, más estructurada de esos requerimientos. A eso se le llama la especificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya para los desarrolladores nosotros podemos hacer diagramas UML, ¿sí? El cliente no está interesado en dichos diagramas, pero los desarrolladores sí. Pues a eso le llamamos la especificación de requerimientos. La quinta tarea es la validación de los requerimientos. ¿En qué consiste esto? Mire, esto consiste en que una vez que yo tengo mi lista de requerimientos, que la he obtenido a partir de la información que me han suministrado los usuarios y el cliente y todos los participantes que he convocado, esos requerimientos se tienen que realimentar con el cliente, se tienen que validar con el cliente. Es decir, yo tengo que ir donde el cliente y decirle, mire, de todas las reuniones que hemos hecho, hemos sacado en claro que los requerimientos del sistema son estos. Revisémoslos. ¿Usted está de acuerdo que son estos los requerimientos? ¿Sí? ¿Cree que faltan? ¿Creen que sobra? Si dice este sobra, pues lo quitamos, ¿cierto? Y si dice, no, mire que allí falta esto y falta aquello, entonces hay que nuevamente recoger la información, nuevamente analizarla y nuevamente especificar esos requerimientos. De eso va la validación. Si un equipo de desarrollo de software para una empresa recoge información, pero no valida los requerimientos, puede ocurrir que lo que el equipo de analistas interpretó de la información que le dieron los usuarios no era lo que los usuarios realmente querían decir, ¿cierto? Hay ese problema con la comunicación. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que mi interlocutor entiende. Y la sexta tarea es la gestión de requerimientos. ¿Qué significa la gestión de requerimientos? Significa que la fase de
especificación de requerimientos no termina y sigue la de diseño, sino que esos requerimientos se mantienen hasta que se entrega el producto al cliente. Y durante todo ese proceso de desarrollo, de pruebas, de implantación, de documentación, pueden haber cambios, ¿sí? Pues el equipo querrá que no hayan, pero pueden haber. Entonces se tiene que gestionar esos cambios, porque cada cambio en un requerimiento significa elaborar nuevos modelos, significa hacer cambios en la documentación, hacer cambios en la implementación. Entonces, los requerimientos no son algo que uno los especifica y producto terminado, sellado y cerrado. No, esos requerimientos se tienen que administrar, se tienen que gestionar, se tienen que actualizar. Y la parte más importante, cuando el producto se entrega al cliente, se tiene que confrontar lo que el software hace con los requerimientos, ¿cierto? Tenemos que mostrar que lo que el cliente y los usuarios nos dijeron que necesitaban, nosotros lo estamos ofreciendo. Que las necesidades que identificamos en la organización las estamos satisfaciendo a través de nuestro software. Bien, entonces la primera actividad dentro del análisis y especificación de requerimientos es el estudio del dominio de negocio o del dominio del problema, ¿cierto? O como usted lo quiera manejar, también se le llama a algún autor el negocio detrás del sistema. ¿Qué significa esto? Significa que el ingeniero de sistemas o el analista de sistemas o el desarrollador de software conoce su área de trabajo, es decir, el desarrollo de software, ¿sí? Pero resulta que nosotros no desarrollamos software para nosotros, sino que lo desarrollamos para otra empresa, para organizaciones que trabajan en cualquier otra actividad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un acercamiento al negocio. ¿Y qué significa ese acercamiento al negocio? ¿Sí? Significa que yo tengo que conocer cómo opera la organización en su campo, en su contexto, ¿cierto? ¿Por qué? Miren, porque es que cada campo de acción o cada negocio tiene su propio vocabulario, tiene sus propias operaciones, tiene sus propias estrategias para la gestión de la información y nosotros no vamos a cambiar eso. Lo que nosotros hacemos como desarrolladores es solucionar los problemas que las organizaciones tienen en cuanto a gestión de datos. ¿Sí? Pero no les vamos a decir que dejen de hacer las cosas de esta manera para hacerlas de otra, no, porque cada, cada dominio, cada negocio, pues tiene su trayectoria, ¿cierto? Tiene su historia, tiene su experiencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir y conocer ese dominio del negocio. Entonces, ¿qué es el dominio del negocio? Miren, el dominio del negocio es el entorno de funcionamiento de la organización, ¿sí? Les doy un ejemplo. Supongamos que una empresa que se dedica a la venta de seguros nos llama y nos pide que le desarrollemos un software para gestionar sus datos, ¿cierto? Y resulta que nosotros en la universidad no hemos visto nada sobre los seguros. No tenemos ni idea de cómo gestionan los datos las empresas de seguros. Lo único que sabemos es que como estudiantes tenemos un seguro estudiantil, ¿sí? Entonces, ¿qué solución le voy a ofrecer yo a una empresa si no conozco nada sobre el funcionamiento de esa empresa? Entonces, el estudio del dominio del negocio es que me voy a poner a estudiar el tema de los seguros para comprender cómo es que trabajan las empresas que se dedican a esta actividad, es decir, cómo funcionan las aseguradoras. ¿Y qué necesito conocer? Necesito conocer muchas cosas, ¿cierto? Necesito conocer cómo se estructuran, es decir, qué estructura organizacional tienen. Necesito saber qué operaciones desarrollan. Necesito saber qué leyes las regulan, ¿cierto? Necesito saber
¿con qué otras empresas se relacionan las aseguradoras? Y cuando hago ese acercamiento, me voy a encontrar con conceptos que yo no conocía, ¿cierto? Conceptos que son propios del campo de los seguros. Entonces, miren que empiezo a hablar el vocabulario del cliente, ¿cierto? El vocabulario de la organización para la cual voy a trabajar, ¿sí? Si me convocan para desarrollar un sistema para una empresa del sector financiero, entonces, el negocio de esa empresa es las finanzas, ¿cierto? Y resulta que los analistas puede que conozcan un poco, puede que conozcan muy poco sobre finanzas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar el dominio del negocio. ¿Cómo es que funciona el sector financiero? ¿Cierto? ¿Qué tipos de operaciones realizan? ¿Qué datos manejan? ¿Qué informes preparan? ¿A quién le dan cuentas? ¿Con quién se relacionan? ¿Qué objetivos organizacionales tienen? ¿Cierto? ¿Cómo se estructuran internamente? Entonces, con esa información yo ya puedo hablar con el cliente y comprender sus necesidades. Ese es el propósito del estudio del negocio, del dominio del negocio, que yo pueda tener un conocimiento en común con el cliente que me permita hablar con él, que me permita comprender sus necesidades, que me permita comprender su lenguaje. Porque si yo llego a hablar con el cliente, pero yo no conozco nada acerca de lo que él hace y de su mundo, de su área de trabajo, pues lo más seguro es que no saque nada en claro después de hablar con él y así no se pueden establecer requerimientos. Profe, ¿Sí? eh, en donde dicen que tenemos que poner la definición del problema, ¿nosotros nos podemos inventar el problema de la empresa? Que en la guía está el caso. Miren, en la medida en que nosotros conozcamos el dominio del negocio, podemos identificar las necesidades que se tienen en ese negocio. Eh, la descripción de esa necesidad o de ese problema, sí, la tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y la hacemos con base en el conocimiento que encontramos acerca de ese negocio. Profe, buenas noches. Disculpe si lo interrumpo. Pues es decir, más o menos el problema que yo identifiqué, de acuerdo a la guía, era como el mejoramiento del sistema como tal. Por lo que ahí dice que la empresa requiere como mejorar el sistema que está implementando en estos momentos. No sé si yo esté mal. Buenas Eh, noches, profe. buenas noches. Perdón que le interrumpa un momento la clase, profe. Soy estudiante de acá de VR, el Banco Magdalena. Mi pregunta es la siguiente, profe. No sé si simplemente a mí me está pasando estos inconvenientes. Lo que pasa es que en la plataforma subir los aportes de la segunda actividad, que son los conceptos básicos de la que se está manejando, ¿cierto? Y voy a mirar en estos días para ver qué observación del tutor ha hecho o los compañeros, no lo encuentro, o sea, no se encuentra esos aportes en el foro ya. Y entonces no sé si es que están actualizando sistemas todavía o no. Bueno, miren, yo sé que todos ustedes tienen bastantes preguntas y yo tengo respuesta para algunas de ellas. Entonces, les pido el favor que tengamos pendiente las preguntas un ratito más para yo acabarles de explicar este tema del dominio del negocio y luego abrimos una sesión de preguntas y yo les voy a ir respondiendo en la medida de la información que tengo. ¿Les parece? Entonces, permítanme unos minuticos más, pero no se olviden las preguntas. Si quieren, tomen nota en su cuaderno allí que tengan a mano, ¿sí? Y luego yo voy a ir respondiendo las preguntas. Bien, entonces, miren,
Este estudio del dominio del negocio consiste en obtener información sobre ese campo en particular en que se desempeña nuestro cliente, ¿cierto? Les decía para podernos entender con él. Ahora, la pregunta es cómo yo accedo a esa información. Allí debo decirles lo siguiente. Para algunas organizaciones la información abunda y para otras no tanto, ¿sí? En el curso yo he escogido una organización, o más bien un negocio que yo creo que está en todo el país, ¿cierto? Precisamente pensando en que cada estudiante tenga acceso a información o que conozca un poco o que encuentre información en Internet. Entonces, miren, lo primero que hacemos es recurrir a fuentes externas. Yo no puedo ir y preguntar directamente al portero de la empresa o al gerente cosas que son como muy generales, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es buscar información pública. Actualmente, esa información se encuentra en Internet, ¿cierto? Y se encuentra en los mismos sitios web de las empresas que están en ese negocio. Y también puede encontrar documentos legales, normas, políticas, reglamentos, ¿cierto? A partir de allí comienzo yo a conocer el negocio. Entonces, para no irles solucionando el problema que ustedes tienen que resolver, voy a citar ejemplos de otro contexto. ¿Sí? Si a mí me llaman a desarrollar un sistema de información para una clínica especializada en odontología, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que yo tengo que recurrir a documentos que me hablen sobre odontología. ¿Sí? Y entonces voy conociendo cómo funcionan las clínicas odontológicas, qué operaciones realizan, ¿cierto? ¿Qué procedimientos tienen? Y muy importante, ¿quién las regula? ¿Sí? Y entonces por allí puede que me encuentre que para poder abrir una clínica de este tipo se necesita una licencia de funcionamiento que la expide X organismo. ¿Sí? Bien, todo eso forma parte del conocimiento del negocio. Ahora, si no hay nada de información pública, si la empresa no tiene un sitio web en el que publique información, ¿cierto? Cosa que en este tiempo pues sería un poco raro, tendría que ser una empresa como muy particular, muy especializada, ¿sí? Si no es posible conseguirla por fuera, ya tendría que ir a buscar la información dentro de la empresa, ¿cierto? Que sería la observación in situ, es decir, ir a la empresa y averiguar cosas, ¿cierto? Entonces, voy y contrato el servicio o compro el producto y así me voy enterando de muchas cosas de la empresa. De paso, voy haciendo alguna que otra pregunta. De esa manera voy a obtener la información que necesito para comprender ese negocio en particular, esa área de desempeño. Conocer el negocio detrás del sistema, es decir, en qué campo se va a poner en producción mi sistema, es fundamental porque es allí donde están los requerimientos. Miren, son las operaciones que la empresa necesita desarrollar las que generan la necesidad de un software, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una clínica odontológica, lo más seguro es que tengo clientes y esos clientes tienen problemas con su dentadura, ¿sí? Entonces, seguramente que mis requerimientos van a estar relacionados con los datos de los clientes, con las patologías que estos clientes presentan o con las necesidades de tratamiento, con los tratamientos que les administro, ¿cierto? Ah, y entonces me encuentro con algo muy interesante y es que todo tratamiento odontológico tiene un costo y probablemente encuentre por allí que los costos de los tratamientos odontológicos se financian. Y entonces resulta que hay un requerimiento y es que mi sistema debe tener un módulo o una función de hacer seguimiento a los pagos que hacen los clientes, ¿cierto? Entonces, miren, es precisamente de esas operaciones que las empresas de ese sector realizan donde yo voy a encontrar las necesidades que luego se convierten en requerimientos y en funciones de mi sistema.
Cuanto más conozca sobre el dominio del problema o sobre el dominio del negocio, más fácil va a ser identificar los requerimientos y más preparado va a estar el analista para comunicarse con el cliente y para ayudarle a tener claridad sobre sus propias necesidades. Porque no crean que los clientes tienen una lista de funciones que el software debe desarrollar de antemano. No, esas necesidades se van identificando en la medida en que se avanza en el proceso. Bueno, el dominio del negocio, que es lo que ustedes están haciendo en la actividad 1, incluye ciertas tareas. ¿Sí? Por ejemplo, mira, es necesario describir la empresa u organización. Hay que mencionar, hay que indagar y luego mencionar la estructura y los objetivos organizacionales. Hagamos allí la diferenciación. Una cosa son los objetivos organizacionales y otra cosa son los objetivos del software, ¿cierto? Los objetivos organizacionales pueden ser, por ejemplo, ofrecer el servicio X a la comunidad ubicada en el sector Y, ¿sí? Pero el objetivo del sistema software puede ser almacenar, procesar y generar reportes sobre las operaciones X, Y, Z que realiza la organización, ¿cierto? O puede ser también llevar un control sobre los datos relacionados con los pacientes de X, Y, Z tratamiento. Entonces, una cosa son los objetivos organizacionales que involucran a toda la organización y otra cosa son los objetivos del software que se enfocan en la solución de un problema determinado o de un conjunto de problemas determinados. ¿Sí? ¿Qué más va a tener nuestro dominio del negocio? Va a tener las empresas del contexto o del entorno, es decir, otros sistemas que se relacionan con mi organización, ¿cierto? Y qué informaciones que intercambian entre ellas. Esas relaciones con otros sistemas o con otras empresas del entorno se representan gráficamente. ¿Sí? Una de las herramientas para representar esta información es el diagrama de contexto. Es una de las herramientas gráficas que se puede utilizar y quizá la más conocida. También se puede utilizar otros modelos. Por ejemplo, un diagrama de clases o un diagrama de objetos podría servir. Pero lo más usual es el diagrama de contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que les hemos pedido a ustedes desarrollar? ¿Qué más voy a tener? Voy a tener la descripción del sistema actual y de los problemas que hacen necesario el desarrollo del software. Entonces, una vez que tengo el conocimiento general sobre la actividad que desarrolla la empresa, voy a pensar ya en la empresa, cómo es que funciona, qué es lo que hace, qué necesita. Y entonces allí es donde puedo esbozar la necesidad de desarrollar un software, ¿cierto? Y las necesidades para que desarrolle un software pueden ser muchas. Puede ser que no tienen un software y hacen procesos manuales, lo cual les genera sobrecostos, les genera mucho tiempo en procesamiento, les genera protestas de los clientes porque no se los atiende oportunamente, ¿cierto? Puede ser que la gestión de la información está requiriendo mucho tiempo y eso afecta el desarrollo de ciertas actividades. Entonces vamos a relacionar todas las necesidades que encontremos. Según esas necesidades vamos a formular los objetivos del sistema software, ¿cierto? Objetivos pueden ser como agilizar la gestión de la información, puede ser mejorar la seguridad de la información, puede ser mejorar el desempeño de X unidad o de X proceso. Y finalmente vamos a llevar a cabo la identificación de los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Los participantes son las personas que se relacionan ya no con la empresa, sino con el software, ¿cierto? ¿Quiénes son los que se relacionan? Las personas que
realizan operaciones utilizando el software y las personas que consumen información que genera el software. En términos generales van a ser el cliente, y el cliente puede ser un gerente, puede ser un administrador, y van a ser los usuarios. El usuario que introduce datos, el usuario que necesita un reporte, ¿cierto? El usuario que necesita operar otro sistema que está relacionado, que está acoplado al sistema con el cual vamos a trabajar. Esos son los participantes, es decir, personas con las que yo tengo que hablar para poder conocer los requerimientos del software que voy a desarrollar. Entonces, esos participantes los puedo identificar en la medida en que comprendo cómo funciona la organización. ¿Listo? Y los participantes, por lo general, no se especifican con nombre, sino más bien de acuerdo al puesto de trabajo, ¿sí? No vamos a decir, por ejemplo, que los participantes son Pedro Pérez, José Narváez y Rosa Miranda, ¿no? Porque eso no me dice mucho. Pero otra cosa es que me diga que es el supervisor de operaciones, que es el gerente de ventas, ¿cierto? Que es el auditor. ¿Por qué? Porque no se trata de la persona como tal, sino de el cargo que esta persona desempeña es la que lo relaciona con el sistema. Bien. He recibido bastantes preguntas sobre el diagrama de contexto, así que voy a ampliar un poco la información aquí. Miren, el diagrama de contexto es una representación de una empresa, de una organización o de un sistema de nuestro interés en su entorno. ¿Eso qué significa? Que representamos nuestro sistema de interés y otros sistemas que se relacionan con él. Eso es lo que vamos a hacer. De eso se trata. Eso nos permite establecer los límites del sistema. Entonces, si mi sistema es una empresa, pues voy a identificar qué otras empresas se relacionan con ella. Si mi sistema de interés, no mi sistema software, no estamos hablando de software aquí, sino mi sistema de interés es un departamento dentro de una empresa grande, pues voy a identificar con qué otros departamentos es que se relaciona ese departamento con el cual voy a trabajar. Si mi sistema de interés es un proceso, entonces tengo que identificar con qué otros procesos se está relacionando ese proceso con el cual voy a trabajar. Es decir, un diagrama de contexto puede funcionar en diferentes niveles, ¿sí? Y lo que buscamos es identificar los sistemas que están en el entorno. Y ese entorno puede ser una organización o empresa, puede ser una ciudad, puede ser un país o puede ser todo el planeta si la organización es transnacional, ¿cierto? O puede ser sencillamente una unidad o un departamento dentro de una empresa, incluso puede ser simplemente un proceso. En este caso, en el caso que hemos planteado para la guía, el sistema de interés es una empresa. Significa que en el entorno vamos a identificar otras empresas que se relacionan con ella. En el diagrama de contexto no necesitamos introducirnos en la organización para mostrar cómo funciona internamente. No. Normalmente, cuando ya tengo un diagrama de contexto, si voy a utilizar el modelo estructurado de análisis, se va haciendo por niveles. Entonces, esa empresa está en el nivel 0, luego la desgloso en unidades o departamentos o dependencias, ¿cierto? Y estaría el nivel 1 y luego tomo una dependencia y voy mirando los detalles internos y así sucesivamente. Pero en el diagrama de contexto se trabaja el sistema como una unidad y no se explicita lo que está dentro de ella. ¿Cómo hacemos nuestro diagrama de contexto? Nuestro sistema o proceso de interés se representa mediante una elipse y los demás sistemas, como entidades externas, se representan mediante
un rectángulo. Y los flujos de datos hacia y desde las entidades externas se representan con flechas. Y eso es todo lo que tiene el diagrama de contexto. Aquí tenemos un ejemplo. Uy, no se mira mucho, pero sí se mira un poco. ¿Listo? Supongamos que mi sistema es una universidad X. ¿Sí? No le voy a colocar el nombre de ninguna universidad. Es una universidad X, porque esto funciona para cualquier empresa, ¿cierto? Entonces voy a identificar con qué otras empresas se relaciona mi universidad X. Y lo primero que se me ocurre, o lo primero que encuentro, porque no es lo que a mí se me ocurre, sino la documentación que voy consultando, es que se relaciona con el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Y también se relaciona con la sociedad en general, con el público. Se relaciona con los bancos, se relaciona con empresas de servicios públicos, se relaciona con empresas de pensiones, se relaciona con empresas de salud y podría seguir colocando otras, pero válganme estas como ejemplo. ¿Listo? Miren, entonces ahí tengo mi sistema en una elipse y las entidades externas u otros sistemas con los que se relaciona los he colocado en rectángulos. Y luego vienen los flujos de comunicación entre ellas. Entonces, con el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, el ministerio le va a proporcionar a mi universidad políticas y regulaciones. Mi universidad a cambio le generará reportes y estadísticas. ¿Sí? Con la sociedad que le proporciona a mi universidad estudiantes y docentes, bueno, y otros trabajadores, ¿cierto? Y la universidad que le ofrece a la sociedad, le ofrece los programas académicos. Claro, también ofrece otro tipo de información, ¿cierto? Quizá talleres, conferencias, congresos, etcétera. Hemos colocado como ejemplo los programas. Luego tengo la relación entre la universidad y los bancos, ¿sí? ¿Qué le ofrece el banco a la universidad? Le ofrecerá ofertas de ahorro, ofertas de inversión y le proporcionará los extractos de sus cuentas. ¿Sí? ¿Qué le ofrece la universidad al banco? Pues lo más seguro es que dinero. Claro, también podría ocurrir en sentido contrario que el dinero sea ofrecido por el banco en forma de préstamo a la universidad, ¿cierto? Eso ya tendría que surgir de la indagación que yo hago de la empresa en particular. ¿Listo? De igual manera con las empresas de servicios públicos, con las empresas de pensiones, con las empresas de salud. ¿Sí? En este caso he puesto empresas de salud, pero si ya trabajo para una empresa particular, no puedo decir empresas de salud, sino que ya tendría que decir que es la empresa Sanitas, ¿cierto? Que es la empresa Ensanar, o cualquier otra cantidad de empresas que existen en diferentes lugares. Lo mismo ocurriría con empresas de pensiones, ¿cierto? Entonces, en vez de empresas de pensiones, voy a colocar que es el Fondo Nacional del Ahorro, ¿cierto? Que es Porvenir, dependiendo pues del caso particular y las empresas que con ellas están relacionadas. Lo mismo aquí, he colocado empresas de servicios públicos porque podría ser cualquier empresa de servicios públicos dependiendo de la ciudad o el municipio en el cual se ubique mi universidad. Muy bien. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a abrir una sección de preguntas relacionadas con esto que yo he explicado, con el tema. Y luego vamos a pasar a otras preguntas relacionadas con la actividad y con el curso. Pero primero veamos si esta explicación que yo he hecho sobre el estudio del dominio del negocio ha sido clara. Si tienen preguntas sobre esto, por favor, háganlas. Buenas noches. Aló, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una consulta. Supongamos, lo que es el estudio del dominio, entiendo es a qué se dedica la empresa o tratar de detallar, sí, a qué se dedica la empresa, cuáles son sus operaciones. Sí. O, Una vez que sabemos a qué se dedica la empresa, tenemos que saber cómo funcionan las empresas de ese sector, ¿sí? Entonces, mira, supongamos esto. Me llaman a mí, me contratan para desarrollar un sistema de información
para una empresa que se dedica a la joyería. ¿Listo? A la joyería. Entonces, miren, el dominio del negocio es la joyería, ¿sí? Pero resulta que de joyería yo no conozco, ¿cierto? No tengo idea de cómo funcionan las empresas de joyería, ¿sí? Se me ocurre que trabajan con oro, es lo único que se me ocurre ahorita. Entonces, como yo no puedo desarrollar un sistema de información sin conocer sobre joyería, pues lo que voy a hacer primero es indagar esa área de trabajo que es la joyería, ¿sí? Por lo general, saber a qué se dedica la empresa es fácil, ¿cierto? A veces en el mismo nombre de la empresa ya está a qué se dedica. Entonces, es conocer cómo funcionan las empresas que se dedican a ese negocio. Entonces, voy a indagar sobre joyerías. Entonces, resulta que las joyerías se organizan de esta manera, ofrecen X, Y, Z servicios, tienen como proveedores a estas empresas, ¿cierto? Lo que producen es X, Y, Z productos, que también ofrecen X, Y, Z servicios. Ese es el dominio del negocio, ¿sí? Entonces, Listo, miremos. perfecto. Una cosa sería que yo haga un sistema de información para una joyería, ¿cierto? Y otra cosa sería que yo hiciera un sistema de información, pensemos por ejemplo, para una empresa funeraria, ¿sí? Si miran el contraste de un negocio al otro, ¿cierto? Y que yo tenga experiencia en desarrollar sistemas de información para joyerías, no me va a ayudar mucho cuando voy al negocio de las funerarias. Entonces, si yo voy a trabajar con joyerías, tengo que entender el trabajo de la joyería. Y si yo voy a trabajar con empresas funerarias, tengo que comprender cómo funciona el servicio funerario. Entonces, ese es el negocio. Entonces, comprender cómo funciona ese sector de la economía o de los servicios es lo que se llama el estudio del negocio. Y es muy importante para que yo pueda establecer una buena comunicación con el cliente y desarrollarle una solución que espero haber respondido la pregunta. Perfecto. Y tengo otra pregunta. En la parte del diagrama de contexto, digamos, ahí lo que se busca es esta empresa cómo se relaciona con el entorno o dentro de ella misma, cómo se relaciona, no sé, con sus empleados, con... No trabajamos con la empresa hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Listo? En el diagrama de contexto, ubicamos la empresa como una elipse, como una caja negra. No vamos a mirar lo que pasa adentro. Y lo que vamos a mostrar es cómo funciona hacia afuera. Eso Digamos en el incluiría caso, clientes y proveedores. Sí, señor, clientes y proveedores, sí. Profe, y buenas también noches. incluiría los mismos empleados de la empresa, es decir, por ejemplo, áreas específicas, pero o sea, netamente el óvalo simboliza el sistema o es la empresa como tal constituida y cómo impacta en los demás ambientes. Miren, cuando nuestro sistema es una empresa, entonces lo que ocurre dentro de la empresa no lo representamos en el diagrama de contexto. ¿Listo? En la descripción de la empresa, sí. En la descripción yo puedo decir que esta empresa tiene 3 sucursales, que cada sucursal tiene un gerente, ¿cierto? Que la sucursal A tiene 20 vendedores, que la sucursal B solo vende productos de este tipo, cosas así. Eso estaría en la descripción de la empresa, pero en el diagrama de contexto no, porque en el diagrama de contexto solo me interesa es mostrar el entorno de la empresa. Entonces, la empresa la muestro solamente una elipse, ¿cierto? No voy a entrar en detalles internos a la empresa, solo miro hacia afuera. Buenas noches, tutor y compañero. Permito presentarme, mi nombre es Brian Monterrosa. Tutor, una pregunta. ¿Un ingeniero de requerimiento necesariamente debe saber diseñar software o puede ser independiente a diseñar software? Bueno, miren, esa es una buena pregunta. Cuando nosotros consultamos libros que han sido escritos en Estados Unidos, ¿sí? Resulta que allá está separada la función del analista y la función del desarrollador, ¿sí?
Entonces resulta que los analistas son personas que su fortaleza está en la comunicación, mientras que los diseñadores y los desarrolladores, su fortaleza está en la construcción del producto, ¿cierto? Entonces, si nosotros revisamos los libros que han sido traducidos de escritores americanos, encontramos esa diferenciación. Pero si nos ubicamos en nuestro contexto, ¿sí? Resulta que acá nosotros tenemos ingenieros de sistemas, ¿sí? O ingenieros en computación. Y resulta que nosotros como ingenieros de sistemas hacemos o las dos cosas o cualquiera de las dos, ¿cierto? Las empresas más grandes de desarrollo de software ya tienen separadas estas funciones, ¿sí? Pero no hay analistas, ¿no? O sea, no tenemos nosotros la carrera de analista de sistemas, ¿no? O ingeniero de requerimientos, no tenemos esa carrera. Entonces vamos a ser ingenieros de sistemas. Ahora, ¿yo puedo ser un analista de sistemas y no ser tan buen programador? Sí, realmente sí, porque resulta que la obtención de requerimientos es más bien una actividad investigativa, mientras que la de desarrollador tiene que ver más con conocimiento del lenguaje de programación, ¿sí? Pero nosotros como ingenieros de sistemas más nos vale que conozcamos las dos cosas y luego podremos desempeñarnos en cualquiera de estas fases. Ahora, si trabajamos como desarrolladores particulares, nos toca hacer todo el proceso, ¿cierto? Si trabajamos para una empresa de desarrollo, nos ubicarán donde más nos necesiten. Profe, otra consulta. En este modelo de diagrama, digamos, en una relación hay sociedad y universidad X, ¿puede haber más de una relación? O sea, más de una flecha en un sentido. No, puede haber una flecha y usted puede colocar varias cosas allí, ¿no? Por ejemplo, miren, en la sociedad en general están los estudiantes y también están los docentes y también están los administrativos, ¿cierto? No los coloqué los administrativos, pero todo lo que la sociedad le ofrece a la universidad lo coloco aquí junto a la flecha que va en este sentido. La universidad ofrece más cosas, yo coloqué programas nomás, ¿cierto? Pero también puede ofrecer congresos, también puede ofrecer el desarrollo de proyectos, ¿cierto? Puede ofrecer cursos, diplomados, etcétera. Si quiero colocar más cosas, las voy colocando aquí debajito de programas. Pero Profe, no necesariamente más de una consulta. flecha en cada sentido. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, lo que decía el compañero, yo también tenía la misma duda. O sea, no hay lo que usted decía del dinero con los bancos. Sí, hay una relación directa, pero también puede ser bidireccional. ¿Esas fechas no pueden ser bidireccionales para la diagramación? Y la segunda es, en este caso estamos haciendo el ejercicio base a una empresa, que en este caso es la universidad, pero si el desarrollo es para una parte específica de la compañía, ¿el diagrama sería por el contexto de la compañía o general de la empresa? Muy bien. Buenas preguntas. Respondo la primera. ¿Puedo hacer flechas bidireccionales? La respuesta es sí. Incluso si ustedes revisan los libros, van a encontrar que algunos autores colocan una sola línea con flechas en los dos sentidos. ¿Saben cuál es la cuestión en estos casos? Que cuando uno coloca ya los flujos de información, no se sabe en qué dirección va ese flujo, ¿cierto? Se sabe que entre esas dos entidades hay ese intercambio de esa información, pero no se sabe de dónde a dónde va. Entonces, yo prefiero hacer las dos lineecitas y así, por ejemplo, sé que la universidad le aporta a servicios públicos el pago a la vez que servicios públicos le pasa las facturas. ¿Sí? Me dan una indicación de hacia dónde va cada cosa. Pero sí se puede y en efecto en algunos libros lo hacen solamente como una flecha bidireccional y ahí colocan las etiquetas de los flujos de datos. Sí se puede, ¿no? No hay problema. Y la segunda, miren, en este caso he tomado la Universidad X, pero, y entonces la estoy relacionando con entidades externas a la universidad. Claro, yo puedo tomar no la Universidad X, sino solamente una dependencia de la universidad. Por ejemplo, imaginemos que mi sistema de interés es la Oficina de Registro y Control Académico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el entorno de la Oficina de Registro y Control Académico? Entonces, allí, bueno, el ministerio podría ser,
¿cierto? El ministerio, porque igual la Oficina de Registro y Control Académico se rige por las políticas del ministerio. Pero la sociedad, tal vez ya no, ¿cierto? Las empresas de salud ya no, porque registro y control no se encarga de las empresas de salud, ni de las empresas de pensión, ni de las empresas de servicios públicos, ¿cierto? ¿Cuál dependencia es la que está en contacto con empresas de salud y de pensiones? Pues talento humano, no registro y control. Entonces, si mi sistema de interés ya no fuera la universidad en todo su conjunto, sino solamente la dependencia de registro y control, en el entorno me tienen que aparecer los sistemas que se relacionan con registro y control. Entonces, ¿qué me va a aparecer por allí? Que se relaciona con consejería académica, ¿cierto? Que se relaciona con las escuelas, con cada una de las escuelas se relaciona registro y control académico, que se relaciona con los estudiantes, sí, claro, con los estudiantes, sí, que se relaciona con los profesores, sí, como entidad. Entonces, miren que ya cambian porque estamos en un entorno que es mucho más pequeño, mucho más reducido. Muy Perfecto, bien. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Correcto, Orlando. Ahí sí estaríamos hablando con unos sistemas internos porque ya la organización se convierte en el macrosistema. Bueno, si no hay más preguntas sobre el tema como tal, ahora sí suelten las preguntas que tienen sobre el curso y sobre todas las que les ocurran. Yo voy a quitar la pantalla compartida y empiezo a resolverles sus inquietudes sobre otros temas. Profe, es con respecto a la actividad. Hay un punto que dice definición del problema. O sea, digamos, a nosotros nos dieron un texto de la empresa y qué hace. Nosotros organizamos o determinamos esa problemática para poder, con base a esa, hacer la propuesta o cómo funciona ahí. Pues eso es lo que yo entiendo hasta el momento. Es correcto. Una vez que usted ya conoce cómo funciona el negocio de la empresa en la que estamos trabajando, usted proponga el problema que quiere solucionar, ¿cierto? Por ejemplo, su problema puede ser que la comunicación no es inmediata entre las diferentes oficinas, ¿cierto? Porque se hace, digamos, vía telefónica. Entonces, cuando alguien hace un depósito aquí y va para la ciudad X, tiene que hacer una llamada ya para que el otro pague, ¿sí? Entonces, usted plantea, ese es el problema, entonces lo voy a solucionar y la solución va a ser coherente con ese problema. Entonces, usted dice, lo voy a solucionar a través de un sistema en la nube, de tal manera que cuando yo actualizo un dato aquí, inmediatamente se ve reflejado en cualquier otra terminal, ¿cierto? Por decir algo. Pero entonces, ustedes describen el problema como lo conciben. En realidad, todos van a tener un problema muy similar, ¿sí? Pero cada uno de ustedes lo concibe a su manera, de acuerdo a la información que haya recolectado sobre el funcionamiento de este tipo de empresas y sobre cómo usted se imagina la empresa Dinero en Movimiento. Entonces, ustedes formulan el problema, como ustedes lo conciban. Una consulta, qué pena, yo vuelvo a interrumpir. Digamos, en el tema del dinero en movimiento, en el momento de hacer el diagrama, es más como una pregunta de conceptualización. ¿Cuál sería el factor externo, digamos, para poder bajar las bases de datos con número de cédula, por ejemplo? ¿Cómo lo podría colocar yo en el diagrama? No sé si me hago entender. No, sí creo que le entiendo, sí le entiendo y es bueno, ¿de dónde obtengo los datos de los clientes, no? Es correcto, sí, señor. Entonces, miren, no, coloque la entidad cliente, ¿listo? Coloque la entidad cliente como externo, ¿sí? Perfecto. Y la obtención de los datos, ese va a ser un proceso que tiene que hacer internamente el sistema, que es, en algunos contextos le llaman enrolar, ¿cierto? Enrolar, y es cuando un cliente se Como en vincula a efecto. una organización. Sí, algo así, ajá. Porque, ¿qué pasa? Que si este cliente vuelve a requerir el servicio de la empresa, basta con el número de cédula y ya tienen todos los datos, ¿sí? Usted le puede llamar a una función enrolar o registrar o vincular, viene significando como lo mismo.
Perfecto, Tutor, profe. Muchas gracias. una pregunta. Usted sabe que en el primer paso de la actividad presente, o sea, en el primer punto del paso 3, vamos a definir el dominio del sistema, ¿cierto? Entonces usted ahorita nos acaba de decir que para proceder a hacer eso de manera correcta debemos contextualizarnos acerca de lo que se trata el sistema. Entonces yo le quería hacer la pregunta, o sea, uno podría asimilar que el cliente está interactuando con el diseñador, con el analista de requerimiento. O sea, esa puede ser la forma de desarrollar ese primer paso de... Ese puede ser, por ejemplo, el punto. No, tal vez no sé si me entendió. Brian, para este punto, que es la descripción del dominio, mi recomendación es que busquen la información sobre cualquier otra empresa que se dedique a esta actividad, a este negocio, de la que ustedes tengan acceso en la ciudad o en el lugar en el que ustedes están. ¿Listo? Yo me cuido un poco de dar nombres, ¿no? Porque ustedes saben que actualmente no puede uno tomar como caso de estudio una empresa sin su consentimiento. O sea, es un poco complicado. Por eso tenemos que trabajar con empresas ficticias. ¿Listo? Entonces, seguro que en su contexto hay una empresa que se dedica a recibir y pagar giros. Sí, que ese es el dominio del negocio de nuestra empresa. Entonces, lo que ustedes hacen es buscar información sobre esa empresa y van a extrapolar, o sea, al llevar esa información a dinero en movimiento, porque van a funcionar de manera muy similar. Y si ustedes identifican que la empresa X que funciona en su ciudad tiene X y Y, Z problemas, les aseguro que dinero en movimiento también lo tiene. Listo. Me han empezado a levantar la mano, me gusta mucho eso. Entonces tengo por acá a Carolina. Buenas noches, tutor. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Recuerdo, de acuerdo a lo de formulación de los objetivos del sistema, ¿hay que hacer una diferenciación entre un objetivo general y unos específicos o simplemente todos sin esta distinción? Carolina, en cuanto a los objetivos del sistema, por lo general no necesitamos categorizarlos como general y específicos, porque van a ser como del mismo nivel, ¿no? Si usted mira que los objetivos que plantea, hay uno que es más grande y otros que son más pequeños, más fáciles de conseguir, lo puede plantear así, no hay problema. Pero por lo general no es necesario, solamente usted lista sus objetivos. Luis Velázquez. Tengan la manito allí que a todos les voy a dar la palabra. Sí, hola, tutor. Que yo tenía dos dudas. La primera es para la consolidación ya del trabajo en grupo. Entonces, lo que debemos hacer es presentar una versión del paso 2 y el paso 3 ya con los aportes de todos o en base a los aportes de todos o debemos poner los aportes de cada uno. ¿Sí se escucha? Sí. Por favor, Sí, no sí, vayan Luis. a concatenar los aportes de cada uno. No, no se trata de eso. Ustedes leen los aportes que cada uno de los integrantes del grupo hicieron y resulta que ustedes van a decir, ¿sí? Por decir algo, Pedro en su descripción colocó esta idea y esta idea es muy buena. La vamos a colocar para el trabajo grupal, ¿sí? Y por acá Luis colocó esta idea y esta idea también es importante. Entonces, vamos rescatando de los aportes que ustedes hicieron y con ello hacemos el trabajo del grupo. ¿Listo? Listo. Les doy un ejemplo. ¿Listo? Imaginen ustedes que vamos a escribirle una carta al señor rector de la universidad pidiéndole algo. Le vamos a pedir, por ejemplo, que nos compre una herramienta case para gestión de requerimientos, ¿cierto? Y entonces estamos los 5 del grupo y decimos, bueno, vamos a escribir esa carta, ¿no? ¿Y quién la escribe? Pero ninguno la quiere escribir. Entonces, bueno, vamos a hacerla de esta manera. Cada uno de nosotros vamos a proponer una carta.
¿sí? Luego revisamos esas 5 cartas y con base en esas ideas redactamos la carta que le vamos a enviar, ¿cierto? Entonces, como cada uno la redactó a su manera, ¿sí? Van a haber cosas en cada una que están mejor que en las otras. ¿Sí? Ninguna va a estar mejor que las otras en todo, no, pero en cada una vamos a encontrar algunas cosas que queremos incluir en la versión definitiva. Entonces, con base en esos aportes, nosotros vamos a redactar la carta definitiva que le vamos a enviar. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, cada uno hace su propuesta individual de lo que es el trabajo y luego de allí tomamos, ¿cierto? Los elementos que nos parecen más adecuados y los incluimos en el documento final. Ah, listo, tutor. Y la otra pregunta es que yo ya puse mis aportes en el foro. Yo ya tengo grupo, pero ellos no se han conectado desde hace días. Varían los días, algunos hace 10 días, inclusive. Bueno, entonces, si ellos no se conectan para, para los próximos días, ¿puedo enviar la actividad solo? Es correcto. Miren, la universidad nos ha recomendado, sí, hay una circular sobre esto, y dice que los aportes para los trabajos colaborativos se deben entregar hasta 3 días antes de cerrar. Esta actividad cierra el 5, ¿cierto? Eso significa que hasta el 2 se admiten aportes. Después del 2 ya no se admiten nuevos aportes, sino que se consolida el trabajo final. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si en un grupo hasta el 2 en la noche, pónganle, o sea, el 3 ustedes revisan y hay 3 participaciones, entonces generan el consolidado con los aportes de esos 3. No necesitan incluir a los otros 2. Si después de eso, por ejemplo, el 4 en la noche, faltando un día para cerrar la actividad, alguien llega y sube un documento, pues ustedes ya no lo incluyen porque ya han consolidado el trabajo. Es más, cuando ustedes consolidan el trabajo, colocan un mensaje, el trabajo está consolidado, por favor los autores revisen, ¿sí? Ya no se aceptan nuevos aportes, listo. Entonces, ¿qué pasa? Si otro estudiante llega y sube un aportecito, pues él ya no figura en el trabajo grupal. Ya él tendrá que comunicarse con el tutor a ver cómo hacen, ¿cierto? Porque obviamente pues ya no participó de ese trabajo y la calificación no va a ser la misma que de los 3 estudiantes que entregaron sus aportes a tiempo y consolidaron el trabajo. Listo, tutor. Listo, Muchas una cosa gracias. más, una cosita más, miren. Profe. Un segundito, le complemento la respuesta acá. En esta primera fase tuvimos inconvenientes con la conformación de los grupos, ¿cierto? Entonces, aunque la actividad es colaborativa, yo hice un ajuste allí para recibirles individual. Lo que pasa es que hasta ayer hubo muchos estudiantes que estaban en grupo preliminar y entonces no pudieron subir los aportes. ¿Sí? Profe, una preguntita. En mi caso, por ejemplo, yo tenía el grupo ya anotado ya. Y en estos días he estado migrando, veo diferentes compañeros al que había iniciado desde un comienzo. Y entonces yo subí mis aportes, como le había comentado, y no aparece, vienen apareciendo los aportes de los compañeros en el foro colaborativo. No sé si le están haciendo mantenimiento a la plataforma o la verdad no sé. Miren, hubo algunos inconvenientes con la conformación de los grupos y para los estudiantes que inicialmente subieron aportes en algunos grupos, parece que al reorganizar los grupos se desconectaron esos aportes. ¿Listo? En ese caso, creo que me está hablando Bernardo, ¿cierto? Como Sí, señor. usted seguramente tiene copia de lo que subió, ¿sí? Pues hay 2 cosas que puede hacer. Uno, volverlo a subir y comunicarse con sus compañeros para trabajar colaborativamente. La otra, completar el trabajo, darle la forma adecuada y presentarlo individual. Como yo les escribí en un correíto, en esta fase 1, ¿listo? Se les admite entregar individual, porque es que hubo muchos estudiantes que desde la semana anterior empezaron a trabajar
y a algunos no les aparecía foro. A otros les aparecía foro y luego se les perdieron los aportes. No es a Bernardo lo único que le sucedió, ¿sí? Entonces, para solucionar esto, si tuvieron dificultades y lo desean presentar individual, lo pueden hacer. Si han tenido grupo y han interactuado con ellos, pueden trabajarlo grupal. ¿Listo? Por esta fase 1. En la fase 2 ya vamos a trabajar todos Por desde ejemplo, el por colaborativo. ejemplo, profe, otra preguntita, por ejemplo, en dado caso que, o sea, me toca subir nuevamente los aportes y en caso que haya modificación, por ejemplo, faltando los 3 días, ¿qué pasan allí si se desaparecen nuevamente los aportes esos? Yo creo que ya no se van a desaparecer porque al menos en mi curso todos ustedes ya tienen grupo. Creo que no Ah, va a pasar eso. Profe, Ujú. Sin disculpa, embargo, pero el perdonen, problema, por ejemplo, es sin del grupo embargo, 41. revisen, ¿no? Revisen, por favor. No se confíen que yo subí algo y ahí me quedo. No, estén revisando mejor. ¿Listo? Perdónenme, voy a seguir en el orden porque Profesor, es que me levantaron la mano y quiero escucharlos y ustedes me levantan la mano los que siguen. Luis Cárdenas ya preguntó. No, no, señor. Creo que seguimos con Luis Cárdenas. Siga, por favor. Listo, profe. Una de mis preguntas es, digamos, relacionada así con la que acaba de hacer el profesor. El compañero. La semana pasada yo inicié a adelantar el trabajo y sí me alcanzó a aparecer un grupo. Yo ahí subí la evidencia y ya, pero ahorita yo ya no aparezco con el grupo. El día de hoy revisando me llegó al correo interno de que los que no aparecieran con foro lo podían subir individual. Si es así, profe, Sí, o señor. estoy mal. Ese correíto lo envié yo diciéndoles, como hemos tenido tanto problema con los grupos, quienes se hayan visto afectados por ese problema pueden entregar individual y no se les va a afectar la valoración. ¿Listo? Entonces, si usted es uno de los que ha tenido problemas con su grupo, entréguelo individual por esta fase. Listo, profe. Ujú. Listo, profe. Cristian Morales. Bueno, tenía otra duda. ¿Tenía otra? Buenas No, noches para hágale, todos. Luis. Sí, sí, sí. Ah, listo, listo, tranquilo. Es decir, bueno, con respecto ya al trabajo como tal, usted nos estaba hablando sobre como la planeación del problema de la empresa. Yo lo saqué como tal del texto, del cortico texto que tenemos, de que pues como tal el problema era mejorar el, el sistema, como por Ajá. ejemplo lo que el profesor ahorita nos comentaba, mejorar el tema de bases de datos, de la seguridad de los mismos. No sé, me imagino de pronto con el intercambio del dinero, no sé, digamos, la idea es automatizarlo, ya mirando el tema ¿del qué? Del sistema, ver si del diagrama diré, cómo hacer la unión con el tema de bancos o de algún pago en línea, por decirlo así. La información No. que hay en la descripción del caso de estudio es muy poca, ¿no? Es como solamente la idea. Entonces, Sí, sí, señor. hay que indagar más sobre el dominio y de esa indagación se pueden identificar necesidades en Sí, ese sale. dominio. Entonces, plantea el problema, ¿sí? Lo de mejorar el sistema más bien es como un objetivo, ¿no? Sí, sí, señor. Y el otro fue digamos, con el tema del diagrama, que no sé, no entendí muy bien. El diagrama, el profesor nos dice que es a partir de, digamos, la empresa principal con otras empresas. No sé, pongo un ejemplo. Yo tengo una tienda, una distribuidora. Entonces, el diagrama sería la distribuidora, otro sería, digamos, el servicio de entregas, otro sería, digamos, el servicio del banco para hacer los pagos. No sé, si sería algo así, porque Sí. yo ya tenía como un borrador del trabajo y de la manera en la que yo lo había hecho había sido como tal con las personas. Entonces, en el centro de la empresa, a un lado el cliente, a otro lado el cliente que iba a ser el receptor y a otro lado como tal el empleado. Bueno, el empleado no iría, ¿no?
El empleado no, porque para ser empleado significa que ya está dentro de la empresa. Pero el cliente sí, porque es externo, es decir, es el que hace uso del servicio o del producto. Entonces, son entidades externas. Puede estar el cliente, puede estar el proveedor, puede ser que tenga una empresa de transporte que le hace fletes, puede ser que tenga un banco con el que maneja sus recursos. Esas son las entidades que van en el diagrama de contexto. Ok, profe. Listo. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Bien, tengo por aquí a Blanca Aguilar. Blanca, Y bueno, sí, señor, buenas noches. Mi buenas nombre es, noches. bueno, ya está claro. Bueno, respecto a las soluciones, bueno, todo gira en torno pues a las soluciones tecnológicas, ¿cierto? Pues ya está dicho. Entonces yo pensaba, pues si está mal, pues que me corrigen, que podemos proponer como iría en torno a reestructurar los sistemas internos de los postales de pago o crear alternativas, así como proponía el compañero Luis. Eso iría o sea, más o menos por esa parte. O, Sí, usted puede plantear el problema en los términos que usted quiera, pero siempre enfocado a que la solución va a ser un sistema de información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me plantean que la empresa no tiene dinero suficiente en cada sede para pagar los giros, ese problema no lo podemos solucionar con información. Entonces, ahí es mejor ese no mencionarlo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si usted me dice que el problema de la empresa es que ocasionalmente le paga a un destinatario equivocado, ¿sí? Esto sí es algo que soluciona con el sistema de información. bueno, muchas gracias, ya me quedó claro. Bien. Amansabtor Batista. Qué pena Perdóneme, interrumpirlo, profe, es que me saltó, usted me había llamado, ya. pero me ¿A saltó. Cristian? Entonces mi Listo. pregunta es, ¿A quién? sí. Cristian, sí. Buenas noches para todos. Sí, señor. Es una pregunta más que todo, pues, en el estudio del dominio del negocio, ¿no? Entonces, como esos son servicios postales, sí, el tema de mensajería, digamos que ahí toca discriminar quién regula y pues uno se va a la normatividad, ¿no? Porque pues eso lo regula la comisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y bueno, ellos tienen que tener cierto. ¿Es indispensable colocar toda esa información o puedo resumirla? Se sabe que las normas acá en el país no son tan claras, entonces quedan como a libre interpretación de cada uno. Es decir, un ejemplo, para yo montar un negocio de estos o mirar, digamos, yo tengo que tener un capital, ¿sí? A mí me lo exigen como tal. Entonces, ¿me tengo que colocar toda esa información o lo puedo resumir un poco o vamos a trabajar siempre con este problema en todo el curso? Buena pregunta. Miren, tenemos que resumirla un poco porque hay muchísima información, muchísimas cosas que tener en cuenta. Entonces, tomen lo que consideren más relevante. ¿Listo? Ahora, si dejamos una información por fuera y luego más adelante en la siguiente etapa vemos que es necesario, pues la incluimos. No pasa nada porque en el mundo real así funciona. Usted trabaja y avanza con la información que tiene en un momento. Y si después se da cuenta que le falta información, lo que hay que hacer es ir a buscarla e incorporarla, ¿cierto? Así funciona en la vida real. Así que trabajen con la información que tengan a mano ahora y si tienen mucha, seleccionen la que consideren más importante. Si más adelante tienen que descartar algo o tienen que incluir cosas nuevas, pues hay que hacerlo. Ok, segunda pregunta, profe. Lo que pasa es que yo veo que el grupo, yo desde un principio he tenido grupo, pero pues muy poca la participación. Les escribí un correo, pues no veo que hayan subido sus aportes, entonces pues veo que yo se le respondí a algunos compañeros de que pueden subirlos sin ningún problema. Entonces, a la siguiente actividad, ellos ya, como digamos que, pues hay que tener en cuenta los aportes de ellos o si es necesario, digamos que reunirse y revisar esa información como para continuar, porque pues igual el trabajo en equipo es indispensable cuando pues, uno es analista de requerimientos, ¿no? Porque pues son muchos. Es correcto. Entonces, miren, en esta fase, mañana es 2, hasta mañana pueden todos participar.
Si quienes no hayan subido aportes hasta el 2, pues se entiende que ya no van a participar o que lo van a entregar individual. Para la segunda fase, ¿sí? Para la segunda fase vamos a revisar lo que cada uno ha hecho para unificar, ¿cierto? Para que se nutran para la segunda fase de lo que cada uno hizo en la primera. Pero siempre vamos a tener el problema de que algunos compañeros no participan y tampoco nos dicen que no van a participar, ¿sí? Entonces, siempre aplicamos el criterio de los 3 últimos días. Los 3 últimos días nos dedicamos a consolidar el trabajo final con los aportes que se hayan hecho en el foro, ¿cierto? Con lo que se haya discutido en el foro. Si alguien no participó, pues con el dolor del alma no se incluye en el trabajo. Y Profe, si yo estoy solo en mi grupo y nadie más participa, pues entrego solo. profe, pero una pregunta, hay mucha gente que viene y sube el trabajo y no vuelve ni a, o sea, lo sube a tiempo y entonces pues yo sé que muchas personas son muy proactivas, entonces vienen y unifican el trabajo. Hay personas que solo entregan y suben y no participan en la unificación, entonces a uno le toca solo hacer el resumen y pues digamos que la persona que no está presente en la unificación, pues no se incluye, ¿cierto? Es correcto porque no es solamente subir el aporte, hay que Ah, bueno. comentar los trabajos de los compañeros y eso no se hace los últimos 3 días, sino que se hace durante las semanas que dura el trabajo. Entonces el estudiante sube su aporte, luego ingresa, revisa lo que los compañeros han subido y lo comenta. Entonces dice, ah, mira qué chévere que tú incluiste esta información, esto está importante, lo rescatamos para el final, o mira que esto que tú estás afirmando aquí, pues de pronto no es muy coherente con tal otra cosa, ¿cierto? Entonces es importante que lo comenten. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo, yo había mencionado a Batista. Batista, hágame el favor y me dice cómo se pronuncia su nombre. Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Amansaptor Batista. Uy, es Lo una repito. pronunciación algo difícil, ¿no? Amansaptor, ok. Amansaptor Batista. Nada, mi pregunta era con respecto, tengo como la duda y es, la parte de identificación de los participantes, ¿es como la misma identificación que utilizo en la parte de contexto del sistema, en la parte del diagrama de contexto del sistema? O sea, ¿son como los mismos? No. ¿O hay Nada que ver. Miren, en el diagrama de contexto son entidades externas, ¿cierto? Entonces, si mi entidad, mi sistema de interés, mi sistema de estudio es la universidad, se relaciona con el Ministerio de Educación y se relaciona con los bancos, ¿sí? Pero cuando yo voy a desarrollar el sistema de información para la universidad, a mí no me interesa ni el ministerio ni los bancos. ¿Quién me interesa? 1, el rector, ¿cierto? 2, los decanos, ¿sí? 3, los de registro y control. 4, si tiene consejería, la consejería, ¿sí? Porque ellos son los que proveen información al sistema y los que consumen información del sistema. Entonces, si por ejemplo yo hago el levantamiento de requisitos y no tuve en cuenta a ningún decano, ¿qué pasa? Que mi sistema no es útil para las decanaturas, ¿cierto? Y si yo hago el sistema de información y no tuve en cuenta a los de registro y control, ¿qué pasa? Pues que no voy a tener requerimientos para los de registro y control, o sea, no va a tener ninguna función para ellos mi sistema. Entonces, esa identificación de los participantes es preguntarse, ¿cuáles son los usuarios o las personas que me pueden ayudar a definir los requerimientos del sistema? Y esos sí son internos al sistema. ¿Son las personas que ayudan a definir o los analistas? O también en esa... Los en ese analistas proyecto también son participantes participantes. también? Ah, Sí, gracias. señora. Son los analistas más las personas dentro de la empresa que pueden aportar para la definición de los requerimientos. Profe, y ahí en ese punto, en algún momento, ¿incluye uno los clientes del negocio? ¿O No, no los aplica? clientes del negocio, no. El ¿No? cliente de Solo interno. nosotros, sí. No, lo que pasa es que en este contexto uno habla de los clientes y del cliente y a veces se confunden, ¿no? Para mí como desarrollador, ¿quién es el cliente? El que me contrata, o sea, el gerente de la empresa, ¿cierto? Pero resulta que esta empresa pues tiene los clientes, pero los clientes son externos, ¿sí? Lo que les decía, tengo el ejemplo Pero no de... sería una parte fundamental para entender el sistema.
Para entender el sistema De sí, pronto pero cómo lo para los quieren, cómo lo requerimientos no. usan. Ok, No, los clientes no, no, los clientes no. El cliente, el que me contrata, sí. Los clientes, no, ellos son usuarios externos. Son los ¿No? usuarios finales. Entonces, No, no sí, necesariamente, ¿no? No necesariamente son los usuarios finales. Miren, les doy este ejemplo. Yo estoy desarrollando un sistema de información para una joyería, ¿cierto? ¿Quiénes me van a dar los requerimientos? De pronto, la persona que atiende en vitrina, la persona que hace los productos, la persona que hace las compras, etcétera. ¿Sí? Pero resulta que hay una pareja que se van a casar y van a pedir un par de argollas. ¿Sí? Ellos no son participantes en el desarrollo del software. Puede que cuando ellos vayan a comprar yo les muestre un catálogo, ¿cierto? Pero realmente ellos no son participantes. Cuando hablamos de identificar a los participantes, son personas que van a usar el sistema y que nos pueden decir qué funciones son necesarias en el sistema. Pero los clientes de la empresa no necesariamente. Puede que en algunos casos excepcionales haya que tenerlos en cuenta, pero eso es más bien como una excepción, no la norma. sí, es muy poca el desarrollo de software donde uno tenga el cliente externo, ¿no? O sea, los Correcto. externos a la organización. Es A veces correcto. son invitados y sobre todo cuando se hace con metodologías ágiles como Scrum. Pero bueno, Sí. Bueno, seguimos con, yo creo que me paso el orden, pero bueno, Ángela, Eh, ah, Buenas noches, profe, ¿cómo está? Profe, pues del trabajo me quedó claro. De hecho, yo le había enviado mi trabajo ayer por correo interno, antes de subirlo al foro. Con toda la explicación que usted me dio, pues el diagrama yo sé que me quedó mal. Pero usted me podría, digamos, dar su opinión sobre los otros puntos para saber si también debo corregir esos. Estoy en el grupo 19. claro que sí, Ángela, creo que no voy a alcanzar hoy, pero mañana sí. Ah, sí, profe. Pues el diagrama sí me quedó mal, eso sí lo sé. Pero pues para saber si los otros puntos también, para corregirlos. Muchísimas gracias. profe, Listo, Ángela. buenas noches. Bueno, bueno. Sí, profe, lo que pasa es que tenía una consulta con respecto a los dos últimos puntos del paso 3. Dice formulación de objetivos y identificación de los participantes. ¿Eso hace referencia al sistema que estamos planteando o al sistema de la organización? O No, sea, allí en esa parte se refiere a los objetivos del sistema software. del sistema Y software. los participantes son las personas que nos van a contribuir a establecer los requerimientos. O sea, son personas a las que vamos a entrevistar. Listo. Para lo del sistema software que se va a construir. Listo, Correcto. profe. ¿Mm? Jonathan, gracias, profe. Era para retomar el tema de la dificultad que tenemos con algunos de los foros, y es que en el grupo 41 no tenemos acceso al debate del foro 1. Entonces, esto sí ha sido más un problema técnico como tal, porque veo que todos sí tienen la oportunidad de compartir con los compañeros, pero mi grupo 41 dice aún no hay temas de debate en este foro. ya, Entonces, el para que por 41. favor si lo pudiera habilitar para poder Sí, sí, iniciar. claro. Sí, señor. Ajá. 41, ¿no? Listo, claro que sí, les voy a Sí, voy a señor. revisar qué pasó porque yo los creé en la primera creación, hice hasta el grupo 63, pero no sé qué pasó. Voy a mirarles. Profe, Ok. disculpe que Sí, le por favor, es interrumpa, que, yo sí, ya, como digo, todos pueden. es decir, nosotros tenemos el mismo problema que acaba de decir el compañero, nosotros somos del ¿Qué grupo, Luis? 61, ¿El 61? y Ah, nosotros en la parte del foro sale exactamente lo mismo, ¿qué? No hay hay como tema. el Temas de tema, no hay debate. tema, Listo, listo. Grupo exacto. 41, No hay grupo temas de debate. 61, yo lo reviso. Ujú. Gracias, profesor. Con mucho Gracias, gusto. profe. Jason, ¿me tiene levantado la mano?
Señor, tutor, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta era respecto al estudio del negocio. Entonces, como tal, se debe buscar información en general al cual está enfocada la empresa, ¿sí? Respecto a otras empresas en el mismo campo, ¿o me equivoco? Es correcto, así es. Ah, ok, ok. Pero se tiene que colocar toda la información que uno encuentre o puede ser lo más relevante, por así decirlo. Lo más relevante. Ah, ok, vale, vale. Muchas gracias. Muy bien. Javier, Buenas noches. Yo tengo una pregunta supremamente sencilla y rápida. Yo en mi grupo particularmente sí ya nos hemos contactado con la mayoría, pero ya hemos venido trabajando un solo archivo consolidado. Este mismo archivo lo puedo subir al foro anotando pues que somos los tres trabajando o sí, cada uno tiene que hacer. o sea que han trabajado el archivo fuera del foro. Sí, nosotros nos reunimos y ya hemos trabajado el archivo, es más, ya tenemos algo adelantado, pero pues Sí, sí, sí. Listo, súbanlo al foro y como allí no va a quedar constancia de la interacción entre ustedes, cuando suba al foro, menciona que se han reunido por fuera entre ustedes y que ese es el resultado hasta el momento. Tutor, muy bien. Perfecto, gracias. Tutor, qué pena ahí interrumpirlo. Es que en el chat están escribiendo que el grupo 13 tampoco tiene foro en la actividad, el foro habilitado. 13, ok, muchas gracias. Bien, seguimos con Wilson. Buenas noches, ¿cómo están? Compañeros, Bien, buenas muchas noches. gracias. Profe, qué pena. Es que yo hace rato dejé la reunión y tuve que salir. No sé si de pronto en algún momento usted comentó lo que le va a preguntar. Y mi pregunta es, profe, ¿usted va a dirigir todos los grupos como tal o vamos a tener algún tutor todavía? Hay una ingeniera que nos está apoyando como tutora. Ella tiene los grupos 55, 56, 57 y 58, me parece. Los demás grupos todos trabajan conmigo. Ya, ok, tutor, sí, porque yo ¿Listo? soy del grupo 182 y en el foro ¿De pues cuál? hemos estado. ¿De qué grupo? 182, grupo 182. Uy, no, Wilson, no hay ese grupo. ¿Seguro que estamos en el curso correcto? No, No, debe ser no, otro grupo. perdón, sí, 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 estaba viendo otro grupo. Grupo es Compañeros son el 43. 43, sí. Es que 43, ¿sí? ya organicé la lista de mis cursos, entonces había estado viendo mal el curso. Miren, hay unos pocos grupos que trabajan con una compañera tutora, los demás trabajan conmigo. Igual, si son de los grupos que trabajan con ella y tienen alguna pregunta, me la pueden formular a mí por el correo del curso. Con todo el gusto yo le respondo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, sí, y era eso, pues como para yo tener en cuenta, como le digo, la lista, como yo tengo organizado por los tutores que tenemos a cargo, entonces pues yo ya lo dejo a su nombre de una vez. Gracias. Sí, así es. Bien, creo que ya les respondí a todos los que me levantaron la mano. ¿Alguien más desea preguntar algo? Doctor, una pregunta. Si uno desea comunicarse con usted, ¿podría brindarle el Skype si necesita alguna clase de asesoramiento o algo? Sí, señores, hay un grupo de Skype. En el foro de información, perdón, en el entorno de información inicial, allí dice atención por Skype o algo así, y yo les coloqué allí el enlace para el grupo de Skype. Vale, Sí, vale, ok, tenemos bastante muchas interacción por gracias. Skype. Y también les coloqué en el foro de noticias perdón, en el foro general, en el de interacción social, pues el primer mensaje es el mío y también allí les dejé el enlace para conectarse al grupo. ¿Ve? ¿Alguien lo pegó ya? Muchas gracias. Y otra pregunta, tutor. Lo que pasa es que yo hice mis aportes hoy y revisando en el entorno de participantes, no hay ningún compañero conectado, o sea, ninguno se ha conectado desde que se abrieron las actividades. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Lo puede entregar individual. Vale, vale, ok. Sí, podemos entregar individual, no hay inconveniente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una cosita, así como para finalizar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros con los compañeros del grupo nos escribimos a través de la mensajería interna y después hicimos un grupo de WhatsApp. Por ahí hemos compartido nosotros el trabajo.
No sé si, digamos, lo podríamos ya concluir así, grupal, y lo subimos. Lo único sería, digamos, el tema de los pantallazos dentro del foro. Porque dentro del grupo de WhatsApp nosotros nos hemos estado comunicando y nosotros subimos ahí el trabajo y es de como los aportes de cada uno y no, entre nosotros mismos nos hemos dicho, sí, esto está bien, toca mejorar esto, de ir de todo. Listo. No hay ningún inconveniente. Trabajen por el medio que les resulte a ustedes más funcional. Yo les recomendaría que hagan una entradita en el foro, listo, y digan, fulano, sutano y panguano, estamos trabajando a través de WhatsApp y cuando tengamos el producto terminado lo vamos a subir en el entorno de No, evaluación. sí, O es pueden subir decir, una versión preliminar lo allí. que también es por lo otro, profe, que el foro no está habilitado, Ajá. que aparece sin tema de debate. Listo, está bien, no se preocupen, si ustedes han avanzado por otro medio, listo, lo entregan en el entorno de evaluación. Ok, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, Diego tiene razón, necesitamos una app que vincule otros medios a los foros. Bueno, no hay más preguntas, entonces concluimos nuestra sesión. Yo les agradezco mucho a ustedes haber destinado este tiempo y participado en este encuentro. Yo espero que con lo que hemos conversado aquí, pues hayamos resuelto algunas dudas y podamos enfocarnos mucho mejor en el trabajo y sobre todo sacarle provecho, ¿no? Aprender y que lo que aprendamos aquí pues les sirva a ustedes para su carrera, para su profesión. Entonces, muchísimas gracias por haber participado. Tengan ustedes buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor. Muy Gracias, claro todo. profesor. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta tutor. luego, feliz noche. Gracias.